La muerte, que aquí, en el cuadro, ha perdido el arco y la flecha, conserva el ataúd y la guadaña de otras representaciones. En el suelo se entremezclan los atributos eclesiásticos y civiles, y he de decirles que tienen que imaginarse como un esqueleto pisando justo todos estos elementos y como un legajo de papeles y de libros, que apuntan claramente a la alternancia obligada de las danzas macabras y llevan del Papa al emperador, del rey al cardenal et sic via. Aunque de manera menos diáfana, también se refleja en el orden decreciente de las danzas macabras, como lo indica el hecho de que a la izquierda de la tiara papal haya un capelo cardenalicio y de que a la derecha se vea una mitra episcopal. Arteramente, Valdés Leal se aparta de la tradición y deja al margen a los personajes menores, pues no los precisa, para darnos cuenta del sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria de este mundo. Le bastan los poderosos, que se muestran derrocados y abatidos. Es más, de nuevo, frente a la tradición, de ellos no queda nada más que sus atributos. Centramos la atención en aquello que más destaca, que los libros, como les he dicho, anden por los suelos y que la muerte pise con uno de sus pies esqueléticos el globo terráqueo. Aunque queramos entender lo que ello representa, Valdés va mucho más allá de lo que imaginamos. La crítica, por ejemplo, ha coincidido en señalar que con lo primero se indica que la sabiduría es tan efímera como el poder y la riqueza. Sin embargo, todo ello queda incompleto si no apoyamos esta imagen, según les propongo, en la espiritualidad marcadamente antiintelectual de la imitatio Christi, imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. De este libro, el segundo bestseller de todos los tiempos tras la Biblia, hay que decir que marcó a la cristiandad entera desde el siglo XV en adelante, antes y después de la Reforma, antes y después de Trento. Alguien, en concreto Mayer, se me ha adelantado en buscar a qué libro pertenece el grabado arquitectónico que se ve en la página abierta. Su título es Pompa con que la ciudad de Amberes solemnizó la entrada en ella del infante don Fernando de Austria, 1642. Valdés Leal, por lo tanto, no deja ningún cabo suelto. La muerte, nos dice a las claras, acaba con toda manera de boato y expresión de grandeza. En el futuro, el romanticismo convertirá las ruinas en una especie de tarjeta de presentación, pues el hombre nada puede hacer frente al paso del tiempo, el poder de la naturaleza o la vieja y negra dama, la muerte. Ahora bien, lo que vemos en el grabado aludido ni siquiera es un edificio auténtico. Se trata, muy reveladoramente, de un ejemplo de arquitectura efímera, o si se prefiere, de un simple decorado, poco más que aire, al fin y al cabo. En consonancia con la tradición, el lema se ha integrado en el cuadro y ocupa el centro. Tampoco se puede ver bien, pero justo rodea como todo el cuadrito que se ve en el libro, que aparece a su vez en el cuadro del que les está hablando el doctor Ángel Gómez Moreno. Al contemplar el cuadro de Valdés Leal, el espectador más atento recordaba los lemas primarios y secundarios de las silografías de la muerte triunfante. En concreto, en una de ellas, la que acompaña al laberinto de fortuna, glosado por Hernán Núñez, en Granada, 1505. Recalé hace un año largo al presentar Más allá del dolor y la muerte, poemario de otro gran artista neobarroco, David Coy. Durante el acto, que se celebra en esta misma institución, glosé la más famosa de las frases admonitorias en toda esta serie de impresos: Memento mori. Recuerda que has de morir. La segunda más repetida es la que porta la muerte en la banderola: Nemini parco qui vivit in orbe. No perdono a nadie que viva en este mundo. ¿Querrá decir otro tanto Valdés Leal al retratar a la muerte con el mundo a sus pies? Creo que no, como les explicaré enseguida. En mi opinión, el mensaje no es precisamente ese, sino otro más añoso y linajudo, que obliga a calar hasta los grandes clásicos. Invito, no obstante, a proceder a la inversa, a ir desde los modelos más cercanos a los más alejados en el tiempo. Atendamos, por tanto, en primer lugar, al citado Andrés Fernández de Andrada y su bellísima epístola moral a Fabio, escrita después de 1632. Y hagamos una parada en los versos 100 al 105, que suenan así. ¿Piensas acaso tú que fue criado el varón para el rayo de la guerra, para surcar el piélago salado, para medir el orbe de la tierra y el cerco por do el sol siempre camina? O quien así lo entiende, cuánto yerra. Fernández de Andrada desaconseja la aventura marítima que los más emprenden por el deseo de subir a la escala social y enriquecerse.
Él, con absoluta seguridad, conocía la máxima que tantos y tantos venían haciendo suya: Iglesia o mar o casa real, quien quiera medrar. Del mismo modo, nos consta que el militar y poeta había leído y tenía interiorizado a un fray Luis de León que se le había adelantado al prevenir a cuantos ciegos se embarcan y ponen su vida en riesgo. De ese modo, en la canción de la vida solitaria, fray Luis amonesta a aquellos que de un falso leño se confían. Recordemos que leño por sinécdoque vale por barco. Lo mismo, con otras palabras, nos dice en la oda Felipe Ruiz, de la avaricia. Resta añadir, y es un dato de sobra conocido, que tras fray Luis están los clásicos, con Horacio en primer lugar y con el Virgilio de las Geórgicas justo a su lado. Solo ahora contamos con la información necesaria para entender a un mal desleal que nos quita la venda y nos subyuga con su poema admonitorio. En esta voluntad de prevenirnos, y no solo de describir desde la asepsia y la indiferencia más absolutas, coinciden algunos de los mejores artistas literarios en prosa y verso de todos los tiempos. Es ese su común denominador, aunque su postura oscile entre una especie de pesimismo existencial monolítico y sin fisuras y un providencialismo esperanzado. En este sentido, de David Baró, como del citado David Coy o de nuestro gran Pepe Alcalá Zamora, debo decir que tiene momentos y momentos, aunque en razón de su bonomía, el ser humano nunca le ha dejado indiferente. Un abrazo para ti, dice Ángel, David, y para todos vosotros, amigos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y ahora es el turno de José Menéndez. El libro de David Baró es como si fuese una pintura, sería un fresco del vivir actual. Ha reflejado muchas de las vivencias que nos han tocado en nuestra época. Tiene hallazgos expresivos verdaderamente impresionantes. Tiene un lenguaje muy original y a mí me gusta mucho porque no tiene ni un solo tópico, lo cual es muy de agradecer en estos tiempos. Hay muchas frases que conllevan una sorpresa poética, un verdadero sorprenderse de lo que está diciendo. Tiene un estilo azoriniano de frases cortas que a mí me gusta especialmente, tal vez porque es el que yo practico, porque esos escritores que hacen párrafos de 8 y 10 líneas son difíciles a veces de seguir porque uno se pierde en la maraña de las palabras. Tiene también algunos microrelatos breves de una página o página y media, lo cual indica que sabe dominar la condensación expresiva. Yo podría hacer aquí un inventario de frases, pero son tantas que agotaría con exceso el tiempo que debe tener un presentador y, por tanto, les aconsejo que lo lean ustedes para que se sorprendan como yo me he sorprendido. No siempre es explícito, a veces parece un poco críptico, pero esto conlleva un interés adicional en tratar de averiguar qué es lo que ha querido decir. A mí me ha sugerido muchas cosas, sobre todo me ha llevado a lecturas anteriores y les voy a hacer referencia a algunos de sus relatos, solo diré el título para no deshojar el contenido. Por ejemplo, tiene un relato que se llama Un tipo ejemplar, una persona que es servicial y que quiere ayudar siempre al prójimo. A mí esto me llevó a una frase muy lúcida de Benavente. Me parece que era en Cartas de Mujeres. No lo sé que es de Benavente, pero no sé el libro en que lo leí porque yo soy muy desordenado y no hago fichas. Ahí están hablando dos amigos y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué es de Leandro, que hace mucho que no le veo? Contesta el primero, pues yo estuve con él la semana pasada, ¿y qué tal está? Dice, igual que siempre. Fíjate tú, que hace 30 años le hice un inmenso favor. Han pasado 30 años y todavía no me lo ha perdonado. Es decir, hay seres bien nacidos que agradecerán siempre el favor recibido y hay otros que parece que es un agravio que les hagan un favor. Otra de las frases de David es cuando dice, había unos que estaban enfermos de nostalgia y cuando están en estas condiciones beben cazalla y ron. Esto también me hizo recordar
una frase que escribió mi amigo Tico Bedina, que estudió conmigo periodismo, y que cuando hizo una entrevista a Chabela Vargas. Él tenía noticia de que Chabela había tenido contrariedades amorosas en un tiempo pasado y que las había ahogado bebiendo. Entonces, tal vez un poco indiscretamente, la preguntó, ¿es conveniente ahogar las penas con alcohol? Y ella le contestó una frase inteligentísima y le dijo, no, mire usted, no se pueden ahogar las penas porque las penas saben nadar. Otra frase que también me ha gustado mucho habla de una cena en que las mujeres, según su frase, están florecientes de intonsas aberturas. Esto a mí me ha hecho pensar en la primavera. La primavera llena los árboles de hojas, les cubre con un vestido foliar y, sin embargo, a las mujeres las priva de parte del vestido. Entonces a mí se me ocurrió pensar que la explicación de esto estaba en que cuando llega el buen tiempo, el verano o la primavera se meten en el cuerpo de las mujeres. Y como los dos no caben en el traje, las mujeres amablemente se salen del vestido y por eso cada vez llevan menos ropa. Otra de las frases de nuestro autor dice, el placer de leer la prensa en el tren reconfortante. Esto me recordó también me ha llevado a otros libros, la lectura del libro de David, a una frase muy buena, muy buena por lo concreta y cómo en 2 palabras definía a los contemporáneos de él del siglo XX. Le preguntaron a Albert Camus en una entrevista cómo definiría al hombre del siglo XX. Y él lapidariamente dijo, el hombre del siglo XX lee periódicos y fornica. Ha ido por América Víctor de la Serna y ha estado recorriendo los metros y los autobuses y se ha dado cuenta que ya nadie ni lee el periódico ni leen libros. Todos están pendientes de las tabletas o de los móviles. Entonces aquí tendrías que actualizarlo con lo que pasa en los tiempos modernos. Nos habla también de un pintor bohemio que quiere retratar a la mujer lobo. Esto también me ha hecho recordar cosas, me ha llevado a muchas lecturas. Fíjense ustedes que ha habido muchos escritores que han querido metamorfosear a la mujer en otros seres. Si ustedes van ahora a la Fundación Mars, hay la exposición monográfica de Paul Klee, en la cual uno de los cuadros que más llaman la atención es la mujer pez. Pero fíjense ustedes en los grandes mitos, por ejemplo, la esfinge, la famosa esfinge, que se divertía matando a la gente que no adivinaban el acertijo que les proponía. Si luego tenemos tiempo, les digo a ustedes el acertijo. Y la esfinge era un híbrido de mujer y león, porque tenía cabeza, cuello y torso de mujer, y sin embargo el resto del cuerpo y los pies eran de león. Y fíjense ustedes, por ejemplo, las sirenas, cuerpo de pez y cuerpo de mujer. En fin, esta es una constante tal vez en la literatura. Nos habla de la carta de un asesino en serie que porque se le ha producido una mutación genética trata de eliminar a las personas que él considera despreciables. A mí esto también me ha hecho pensar en la evolución. Yo creo que para creer la evolución hay que tener tanta o más fe que para creer la Biblia. Fíjense ustedes, ¿no dicen los evolucionistas que al principio éramos bacterias o amebas? Es decir, la bacteria y la ameba no la podemos ver. Hay que acudir al microscopio para poder ver el tamaño de estos seres, estos microorganismos unicelulares. ¿Qué transformación genética ha tenido que haber para que de alguien tan pequeño como una ameba o de una bacteria surja un diplodocus, un mamut, un elefante o el microcosmos que somos nosotros con la multiplicidad de células y la complejidad orgánica que tenemos? Por eso digo yo que para creerse la ciencia hay que tener también mucha fe. Luego,